Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Julio César Correa Valdés, conocido como Fierro, fue un cercano colaborador del Mágico de Medellín. El remoquete de Fierro viene de su papel en la organización del Doctor de Proveedor de Fierros, como se conoce al armamento en el lenguaje de ese submundo. Desde joven Fierro se enredó en líos del tráfico de nieve. Cuando tenía unos 18 años fue arrestado en la recepción de un hotel de California donde había recibido 2 kilos de blanca de manos de un infiltrado de la DEA. Luego de pagar la fianza se escapó hacia Colombia, donde buscó la protección del doctor. Este le entregó algunas rutas por ser un hombre, aparentemente, de confianza. Incluso le cedió la autorización de darle órdenes a Pinina, Chiruza y Julio Mamey. Julio era un hombre de estatura media, corpulento, casi siempre llevaba el pelo con cola de caballo y usaba un arete en la oreja. Realmente era muy apreciado en el mundo del tráfico de blanca por su prudencia, a pesar de su vida bohemia en las discotecas de moda de Medellín y Bogotá. Sin embargo, pronto cayó en desgracia con Pablo porque se negó a continuar haciendo aportes a su guerra. Al enterarse de la negativa, el doctor le pidió que le enviara a su cuñado para hacer corte de cuentas. Al llegar al lugar, el cuñado fue secuestrado y luego descuartizado. En los meses siguientes el líder de Medellín le hizo 2 atentados a Correa. Aturdido, aquel se unió a los Pepes para vengar la muerte de su cuñado. Marica, prende las noticias para que oigas lo que pasó, se acabó la guerra, huevón, cayó ese hijue. Está muerto, le dijo Correa por un teléfono móvil a un socio suyo cuando se enteró de la magnífica noticia. Estaba feliz. Casi 2 años después, la felicidad se le erradicaría. Correa, siempre un mágico de carrera y ahora trabajador del duro Jorge Cifuentes y Don Efra, fue acusado en octubre de 1995 en Estados Unidos de cargos de nieve como resultado de una operación del FBI. El caso se volvió muy sonado, pero a pesar de ello, Don Efra y Jorge Cifuentes lo autorizaron a acercarse a Baruch Vega, conocido en la mafia como el fotógrafo y reconocido intermediario de este tipo de negociaciones, para que solucionara sus problemas con la justicia americana. Aquel le cobró, por gestionar un acuerdo con el gobierno, unos $6 millones con la condición, además, de que contratara en Estados Unidos al abogado cubano-americano Joaquín Pérez. Según documentos de la DEA, Correa reconoció que pagó la cuota inicial de $1,2 millones en efectivo y propiedades a Vega. Fierro cumplía así su parte en el trato, pero la muerte de Don Efra y el retiro voluntario de Cifuentes del mundo de la nieve y su pronta metamorfosis en un exitoso inversionista mexicano, hicieron que empezara a comportarse como una rueda suelta. Hábil como era, Fierro no tardó en degenerar el crossover porque en el mundo de la narcoactividad se sabía que en 1996 era el cuarto entre los 10 delincuentes más buscados del planeta. Ese puesto fue superado años más tarde por Osama Bin Laden y Diego Montoya, primero y segundo, respectivamente, en las listas del FBI, lo que demuestra el gran espíritu de superación de nuestra raza. En 1998, Julio Fierro se paseaba orondo por los lugares más exclusivos de Miami, acompañado de bellas modelos y en especial de su famosa esposa Natalia París, la más reconocida modelo colombiana de esa época. Ambos sucumbieron a la tentación del jet set de South Beach, y muy pronto el cerrado mundo de los mágicos empezó a preguntarse cómo era que Fierro salía con Natalia en Colombia y Estados Unidos. Fierro no era muy brillante y sus explicaciones dejaban mucho que desear. ¿Es un sapo?, se preguntaban con insistencia en Miami. En realidad Fierro descreditó el acuerdo que suscribió con los federales y violó el sagrado principio de la discreción. Por eso cometió el grave error de comentar su situación personal e invitar a la peor ralea de las empresas a participar en las negociaciones. Raúl Castro, Jimmy Aloa, y Nicolás Bergonzoli, Rato Negro, no dudaron en ingresar a la pequeña cofradía secreta y con ello se perdió el misterio que debía rodear el asunto. De un momento a otro, más mágicos conocían la verdad del acuerdo. Y para rematar, Bergonzoli y Fierro sacaron provecho de las negociaciones, manipularon a Baruch Vega y empezaron a venderles franquicias y amnistías a los criminales. Entre 1997 y 1998 cambiaban perdones por sumas que oscilaban entre $4 y $10 millones por narco.
Más tarde, a finales de 1999, luego de la Operación Milenio en la que cayó Fabio Ochoa Vázquez, Bergonzoli y Fierro hicieron su agosto porque vendieron perdones por docenas en Panamá y convirtieron el original, exclusivo y elegante crossover en un bazar. Aún rememoran cuando un socio de Correa se fue hacia el departamento de Córdoba. Allí lo esperaba el mismo Julio con una alentadora propuesta para solucionar su problema que tenía con la justicia de Estados Unidos. La idea era reunirse con Julio Correa, pues era el único amigo que le tenía buenas noticias. La caravana del socio y su esposa llegó sin ningún inconveniente a una finca situada a 2 kilómetros de Montería. El socio había decidido pasar la noche con su esposa en la hacienda de Correa, a quien consideraba en verdad un buen parcero. Con equipaje de un día, la pareja llegó a la casa finca de Correa esa tarde, pero el ambiente se enrareció y los huéspedes desistieron de la idea de quedarse. Al principio todo parecía normal. Correa bajó del segundo piso de la lujosa hacienda en compañía de su esposa, la modelo Natalia París, y recibió cálidamente a los visitantes, mostrándose. El socio estaba ansioso de escuchar los detalles de la propuesta de Correa sobre los beneficios de un intrigante plan de entrega a la justicia de Estados Unidos que manejaba un tal Baruch Vega. Estaban a punto de abordar el tema cuando Correa recibió una llamada en su teléfono celular. La llamada cambió la actitud positiva de Correa. De la emotividad, el dueño de casa pasó a la displicencia. Al colgar, Correa subió a la habitación con París y dejó esperando un largo rato al socio y la esposa en la sala. Finalmente, bajó de nuevo con un semblante circunspecto y tras comentar que París se sentía mal, le pidió al socio que regresara al día siguiente para poner a su grupo en contacto, vía telefónica, con Vega, quien estaba en Miami. El socio se despidió pensando que se trataba de un ataque de celos de Correa, lo cual era muy común, y pasó la noche en el Hotel Sinú de Montería. Meses después se enteró de boca del propio Correa que la llamada que cambió su humor ese día fue de Nicolás Bergonzoli, quien le envenenó el oído sugiriendo que alguna vez el socio había intentado matar a Correa en Medellín, lo cual era falso. Quizás el socio no lo habría querido asesinar, pero otras personas sí. A mediados de 2001, Julio Fierro, el informante estrella del FBI, desapareció en medio de circunstancias que hicieron sospechar a ese organismo que fueron propiciadas por líderes de la SAUT. Las versiones que se conocieron apuntan a que Correa fue asesinado durante una visita que hizo a Colombia para acompañar a su esposa Natalia al relanzamiento de su carrera de modelo en el marco de Colombia Moda en Medellín. Hay versiones en el mundo de la nieve de que fue torturado y descuartizado con motosierra y que los restos fueron lanzados al río Cauca. Sobre los móviles del crimen hay muchas versiones. Se dijo que fue una venganza del cabecilla de la empresa del norte del valle, Iván Urdinola, al enterarse, desde la prisión, de que Correa se estaba acostando con su novia. Pero la mayoría de las otras teorías señalan que fue por otros vínculos. Se sabe que Julio siguió colaborando con las agencias federales, quienes estaban entusiasmados con la idea de capturar, a cualquier precio, a los cabecillas de las empresas de Colombia. Un buen prospecto era Diego Montoya, de la empresa del norte del valle. Fierro estaba decidido a evitar la pronta presentación del mágico ante el juez de su causa, que ya reclamaba su presencia en la corte para dar por terminada la primera etapa de cooperación. Aprovechando que su afamada esposa Natalia París tenía un compromiso de trabajo en un evento de modelaje en Medellín, Fierro decidió acompañarla, pero con tan mala suerte que la contrainteligencia avanzaba en sus oscuras intenciones contra él. Desde hacía varios años corría un rumor en el narmundo en el sentido de que Fierro se había convertido en informante del FBI, algo que sus antiguos socios no veían con buenos ojos. Por esta razón, concluyeron que la presencia de Fierro en Medellín no tenía otro objetivo que hacer inteligencia para transmitírsela a su agente en Miami. El 26 de septiembre de 2001, fuentes cercanas a Diego Montoya confirmaron que Fierro estaba en Medellín y de inmediato le contaron a Jabón Varela, que montó una operación para capturarlo. En realidad, Fierro había viajado a Colombia para supervisar el buen comportamiento de su esposa y recoger algunos ahorros que compartía con Nicolás Bergonzoli. La suerte de Fierro había quedado sellada años atrás, cuando Iván Urdinola se enteró de sus intenciones de delatar a Diego Montoya, lo que interpretó como una amenaza para su organización. Enterado, Varela aprovechó que las autodefensas controlaban la capital antioqueña y le pidió cooperación a Don Berna, que a su vez encargó a Rolo, su secretario particular, de localizar a Fierro y desaparecerlo. En efecto, el Rolo se encontraba por aquellos días en Bogotá y después de hablar por teléfono con Fierro le puso una cita en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro.
Quedaron en encontrarse a las 7 p.m. del 29 de septiembre de 2001 en el estadero El Aviador, a escasas cuadras del aeropuerto. El Rolo convenció Fierro con el cuento de que viajaría a Medellín a arreglar los asuntos pendientes y esa misma noche regresaría a la capital. Sobre las 6:30 p.m., y mientras Natalia París avanzaba en los preparativos de un desfile, Fierro partió del barrio El Poblado en compañía de El Zarco, su hombre de confianza, mientras los demás miembros de su escolta permanecieron en su vivienda. Fierro condujo su camioneta y llegó puntual al estadero. Mientras esperaba al Rolo, descubrió la presencia en el mismo lugar de Daniel Mejía Ángel. Daniel, lugarteniente de Don Berna, acompañado por Beto, Ñato, El Morro y otros 4 integrantes de su cuerpo de seguridad. A Fierro le pareció normal la escena, porque consideraba a Daniel un buen amigo. Al fin y al cabo, y para congraciarse con él, 3 meses atrás le había regalado una camioneta Toyota blindada. Daniel se acercó mientras sus hombres rodearon a Fierro y al Zarco y los esposaron, amordazaron y obligaron a subir a su vehículo. El Zarco fue llevado a otro automotor. La caravana se desplazó a toda velocidad hacia una finca cercana, propiedad de Ramiro Banoy, Cuco Banoy. Una vez allí fueron sacados de los vehículos, conducidos a una de las habitaciones y arrojados al piso. Por orden de Daniel, sus hombres le dieron gran cantidad de puntapiés y bofetadas a Fierro mientras lo acusaban de ser directo responsable de la Operación Milenio, de la que Cuco Banoy era fugitivo. Además, le gritaban que él era el papá de los sapos. Desde Cali, Varela llamó para reclamar su derecho a escuchar las confesiones de Fierro, que presenció impotente el instante en que los hombres de Daniel le hicieron 4 tiros en la cabeza al Zarco. Terminada esta primera etapa de interrogatorio forzoso, Fierro fue entregado en Medellín a un grupo enviado por Varela. Los secuestradores introdujeron a Fierro en el baúl de uno de sus vehículos y se dirigieron raudos hacia los dominios de la empresa del norte del valle. Durante el recorrido hacia Cali, los hombres de Varela lanzaron el vehículo de Fierro a un barranco que desembocaba en un río a la altura de un sitio conocido como La Pintada. Al día siguiente, Fierro fue a parar esposado y amordazado a una cama en una vivienda del barrio El Ingenio, en Cali, donde fue obligado a confesar sus intenciones con Diego Montoya e Iván Urdinola. No obstante, las revelaciones de Fierro, que a veces desembocaban en largos discursos, no convencían del todo a Varela, que optó por aumentar gradualmente las torturas y los oprobios característicos del mundo de la blanca. En medio de semejante drama, Fierro fue obligado a comunicarse con un colaborador suyo en Medellín, pero este no contestó las llamadas. Con el paso de las horas, Fierro confesó que en efecto era informante de las agencias federales de Estados Unidos. Varela, irritado, les dio la orden a sus hombres de prender la motosierra. Hasta ahí llegó el famoso Julio Fierro, que cometió el grave error de regresar a su tierra, donde el poderoso brazo de la mafia conocía en detalle todas sus andanzas. 3 días después, 3 de octubre de 2001, apareció Juan Carlos Sierra, el Tuso, que aceptó colaborar en la operación y citó al ayudante de Fierro que no había respondido sus llamadas al mismo estadero al lado del aeropuerto de Río Negro. 3 horas después del encuentro, el hombre de Fierro y su hermano aparecieron muertos en la cajuela de su vehículo. Con la muerte de Fierro y su previsible confesión, su socio y compañero de aventura Nicolás Bergonzoli no tuvo otra opción que huir a Estados Unidos. Carlos Castaño, quien también estaba en tratos con las agencias federales, sabía de las graves implicaciones que tendría en el gobierno de Estados Unidos el asesinato de Corea, y negó rotundamente cualquier participación en un mensaje electrónico que envió a su hermano Vicente, pero dejó abierta la posibilidad de que los autores intelectuales estuvieran en sus filas. Castaño decía en la carta: apreciado hermano, hay algunas confusiones que acaban de enterarme. Veamos el orden. Asesinan a Julio Fierro. Le pregunto 3 veces en 2 días a Adolfo, Don Berna, si sabe algo, y 3 veces niega saber algo. Desde el mismo momento de la supuesta muerte de Fierro, los responsables hicieron todo lo posible para responsabilizarme a mí. Yo sé de las consecuencias de esto y jamás permitiría que me lo carguen a mí. Cuando me entero de los responsables, primero le pido a Adolfo que reivindique la acción y se niega. Obligadamente le escribo a Nicolás Bergonzoli, quien ya me había cuestionado, y le digo: yo no fui, fue Macaco, Cuco y Adolfo y me lo quieren echar a mí, y ni pal tú. Yo no soy tan inde para casar una guerra contra los gringos. Le dije a Nicolás que mi aclaración podía mostrársela a todo el que me sindicara del asesinato de Fierro. Es así de transparente que actúo y prefiero 1000 veces guerrear contra narcos que contra gringos. Consideré conveniente que conozca mi pensamiento. Va copia Adolfo, Macaco, Cuco.
Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.